estabilidad del agua subterránea y este tipo de producción. Podemos ver este mismo patrón en las exportaciones. Miren, bueno, recuerden que solo me estoy enfocando en Central Valley. Miren, aquí tenemos con diferentes tipos de agua, cómo estamos moviéndose. Las líneas azules quiere decir que se utilizó agua de la superficie haciendo riego artificial. Y bueno, también podemos ver que el agua subterránea también en parte aumentó muchísimo para este tipo de exportaciones. Y esto fue para mantenerse en esta producción con la sequía que se tuvo en California. Así que con esto podemos comenzar a entender cuáles son los riesgos que tenemos en esta cadena de comercio. Y también hay que ver si esto representa un riesgo a largo plazo, porque cuando tenemos un problema con el agua que puede potencializarse, bueno, es importante conocer esto para saber, por ejemplo, cuándo tal vez se pueda tener una sequía y tener niveles sustentables para la producción. Muy bien. Creo que es muy útil poder evaluar todos estos riesgos y poder saber cómo los vamos a enfrentar. Hay que saber cuál es el impacto de este comercio, ya que lo que están haciendo es una correlación con el agua y que también tiene que ver con toda la producción que estamos viendo alrededor del mundo. Y no nada más es esto, también tenemos que ver todo el impacto que tiene nada en el agua, en el uso del agua. Y bueno, hay que tener algunas políticas y también saber cuáles se tienen. Así que piensen más acerca de esto. Así que les dejo esta pregunta acerca de este tipo de mercado. Hay muchas cosas que están sucediendo. Tenemos diferentes políticas como las políticas del agua, también las demandas alimentarias. Así que todo esto es algo complicado. Tenemos un ejemplo muy básico. Bueno, vamos a ver estos datos. Estos son datos reales. Es no nada más un tema de agua y comida, pero bueno, aquí les voy a dar un ejemplo. En este caso vamos a hablar de un hospital. ¿Cómo nos damos cuenta del impacto que tenga que ver con el área de la salud? Bueno, aquí categorizamos a todas las personas que han ido al hospital con mala salud. Normalmente las personas que van al hospital, bueno, puede que estén de alguna manera sanos o menos sanos, así que se hace un análisis. ¿Qué es lo que vemos aquí? Podemos ver que las personas que fueron que no estaban muy bien de salud eran en 3.21. Y podemos ver que, bueno, si estás más saludable no deberías ir al hospital. Entonces, ¿por qué el número está tan alto? Este es un descubrimiento bastante importante. ¿Pero qué significa? Cuando se está tratando a la gente, hay que preocuparse por no estar sesgado en cuanto a la selección. Las personas que asisten a un hospital son muy diferentes a las cuales no asisten, pero todos pueden tener un problema. Hay ciertas maneras en las que las personas que no van a los hospitales pueden ser diferentes a las que sí van, pero esto nos muestra que no se está mostrando la causa de la hospitalización de las personas, porque hay algunas que están asistiendo, hay otras que no. Este es un ejemplo muy sencillo, pero creo que ayuda y que yo intento mantener en mi cabeza para poder saber cuál es el impacto
que tiene este tema en los hospitales no están destinando mucho dinero al tema del agua. El sesgo en la selección es algo crítico. Hay que pensar si este tratamiento se está dando de manera uniforme a todas las personas, en todas las entidades, o si se está seleccionando a la gente que está recibiendo dichos tratamientos. Otro ejemplo puede ser los seguros para las huertas o los cultivos. Hay campesinos que no tienen esa seguridad y hay que pensar si de verdad se está haciendo aleatoriamente esa disposición de dinero que se les da a los agricultores o no. Pero, ¿qué se hace cuando se trata de saber la causal? Es una función que tiene diferentes significados. Tiene varios significados dependiendo de las categorías. Por ejemplo, en los hospitales se pueden categorizar de diferentes maneras y la correlación no significa la causa. Podemos olvidar fácilmente que la correlación no es lo mismo que la causa e irnos por esa finta de que nos esté mostrando el mismo resultado. Ya les di un poco la respuesta, pero si quieren saber la causa del impacto en esos ejemplos que les puse, hay que pretender que pretenden a ese sector. Pretendan que tienen un cierto medicamento que le quieren dar a las personas de manera aleatoria o que se les da alguna pastilla farmacéutica de manera aleatoria. Entonces esto nos ayuda a entender el estándar que se tiene para dar los tratamientos. Las personas no se pueden seleccionar o las entidades no se pueden seleccionar para dar ciertos tratamientos o ningún tratamiento más bien, ni esa ayuda que se les da a los campesinos. Muchas veces son muy caras, no son asequibles, toman mucho tiempo. Si se quiere saber el impacto que se tiene el fumar en las mujeres embarazadas, entonces hay que encontrar alguna manera de encontrar esa respuesta sin hacer que las mujeres embarazadas fumen. Hay mucha información relevante que se puede encontrar hoy en día, entonces hay que tratar de utilizar esa información de manera inteligente y de analizarla lo más cerca posible para poder entenderla. Voy a compartir con ustedes un método econométrico que hizo variables instrumentales y esta variable utiliza información que ya está disponible. Este método econométrico busca encontrar esa causal en nuestro estudio. Se tiene una variable instrumental que impacta el tratamiento que se busca entender, que también está impactando el resultado, porque al medir, se debe medir ese canal para entender el resultado. Si se quiere entender el impacto que tiene el fumar en la salud, entonces se puede buscar en las leyes de antitabaco qué tiene que ver por ejemplo, los impuestos que se fijan al tabaco con la salud, si de verdad está ayudando a mejorar la salud. Entonces, si los impuestos sí están mejorando la salud, entonces ese es el canal causal
entre el fumar y la salud. Esa es una variable que está directamente relacionada con el tratamiento, pero no tanto con el resultado. Les hablaré de algunas variables instrumentales para contestar cuál es el impacto en el comercio del agua y del uso de esta y de los nutrientes. ¿Estamos bien de tiempo? Muy bien. Esta es nuestra pregunta para la investigación. ¿Cómo es que el comercio impacta el uso del agua y de los nutrientes? Y es el tratamiento del agua en el que estamos interesados. Es un sistema muy complejo, todo junto, la agricultura, el agua y los nutrientes. Lo que esperamos antes del estudio econométrico es simplemente ver alguna correlación entre el comercio y el uso del agua, pero hay algunos problemas, porque la correlación no nos va a decir la causa directa de esta relación. El uso del agua, el acceso y el comercio tienen todos una correlación, pero algo que conocemos como causal inversa es que el uso del agua fomente el comercio. Es cuando se espera que un resultado X lleve a uno Y, pero se da al revés, la Y nos lleva al resultado X. Es lo que sucedió en este caso y es la correlación inversa de la que les estaba hablando. Hay otras variables que siempre se presentan en estos métodos econométricos que van a afectar en los valores X y Y que se buscan entender. La riqueza de un país, como sabemos, puede tener mucho impacto en el comercio y puede ser que tengan mejor tecnología, pueden producir de manera más natural y más eficiente los productos y por lo tanto su producción incrementa y también impacta su comercio. Esto los puede volver más eficientes y esa tecnología avanzada puede ser que lleve al menor uso de los recursos porque están aprovechándolo de mejor manera. Este es un problema del que hay que estar al tanto cuando se hace este tipo de estudios de la correlación. Pero ¿qué podemos hacer? Hay literatura en la que se habla de tomar ventaja de las características geográficas de un país. También, por ejemplo, la distancia entre países impacta, la latitud de los países impacta, y si esos países comparten frontera o si no lo hacen, hay características como estas que son muy importantes cuando se trata del comercio y de las relaciones comerciales que tienen los países. Hay que aprovechar estas características geográficas y esa es una variable instrumental que va a impactar el comercio sin impactar el resultado, que es el uso del agua. La apertura comercial es algo muy importante por lo que mencionaba para este tema. Lo vamos a medir con la X, que es nuestra variable, y se define como una fracción total relacionada con el PIB. Hay otras características como las que mencionaba de las fronteras, las latitudes, entre otras, que son instrumentos que impactan directamente la correlación, pero que no debe impactar el uso del agua y de los nutrientes de los países. Estas son algunas de las variables que se pueden tomar en cuenta para determinar
la apertura comercial en cuanto al agua. Hay otros detalles técnicos, pero estos son los resultados. Creo que son resultados muy importantes porque nos hacen plantearnos nuevas preguntas para investigación. Esta es la información principal que descubrimos con el estudio. Esta es la apertura comercial, que es nuestra variable X, y nuestro coeficiente nos dice la relación entre la apertura comercial y el uso del agua, que es lo que más nos importa aquí. Aquí podemos ver que el total del uso del agua no es tan grande, es muy importante, y el que tenga los asteriscos a un lado para la estadística es que es algo esencial, y cuando tienen menos estrellas quiere decir que no es tan relevante para la investigación. En el uso de la agricultura es bastante relevante, y quiere decir que si hay una mayor apertura comercial, entonces hay una menor cantidad de uso comercial para la agricultura. También prácticamente no hay un impacto en el uso de agua industrial, así que en general podemos decir que la apertura comercial sí tiene un impacto en el uso del agua en general. Esta correlación de la que hablamos se puede analizar y es muy útil para saber si el uso del agua está de alguna manera sesgado o no. Este es el coeficiente de la variable instrumental. También la apertura comercial está representada con este 5.21, pero estadísticamente es significativo, mas no es tan grande. El comercio hace que se reduzca el uso del agua en general, y eso es lo que buscábamos entender de esta correlación entre la apertura comercial y el uso del agua. Estas variables ayudan a analizar las cuestiones geográficas con el comercio, porque es lo que buscamos con este estudio. Están muy relacionadas y por eso fue un muy buen instrumento para nuestra investigación. Esto fue lo primordial, fue lo más importante de nuestro estudio, y como conclusión vimos que la apertura comercial no tiene un impacto en el uso de nutrientes. Vemos otros nutrientes que se usan como el nitrógeno, potasio, etcétera. Se usan dependiendo del área. Hay otros coeficientes que se obtuvieron que están en esta pila, y podríamos pensar que tenemos un número negativo en cuanto a estadísticas entre la relación de estos dos factores que estudiamos, pero cuando se trata del enfoque de las variables, se infiere que la apertura comercial no tiene un impacto en cuanto a la cantidad de nutrientes que los países usan. Estamos muy felices con nuestro diseño empírico, y ese es el trabajo que hemos realizado últimamente. El enfoque fue importante para poder realizar 4 preguntas esenciales que utilizamos en nuestro estudio. No lo son para todos los estudios, pero en este escenario sí. Les hablaré un poco de nuestro trabajo actual. Ya les enseñé algo de lo que hemos hecho con relación a las aguas subterráneas y al sistema de alimentos. El hecho de que se estén agotando estas aguas puede tener un gran impacto, y es un
gran riesgo, pero este riesgo se puede reflejar de diferentes maneras. Calculamos que en 2 años el total de la masa en números de comida se reducirán. Ya se han reducido estos números y quiere decir que los agricultores están sembrando con menos agua, usan menos agua, no están agotando este recurso que es muy valioso, pero también significa que hay un mayor comercio con más valor relacionado con estos cultivos. Se exportó menos en general, pero el valor de las exportaciones ha aumentado. Entonces nos estamos adaptando, estamos cambiando de métodos, lo cual es bueno, pero no quiere decir que esto será menos doloroso cuando se agote el agua que se está utilizando. Finalmente, hay 3 preguntas en las que estamos trabajando y esperamos poder resolver en un futuro, pero es para tener un estimado del agotamiento del agua subterránea. Hubo un estudio que se enfocaba en el sistema de comercio relacionado al agua y la pregunta es si habrá más o menos agotamiento con la ausencia del comercio o si no será así. ¿Cuál es el impacto que tiene la apertura comercial con el agotamiento de las aguas subterráneas? ¿Cómo está impactando también el uso de nutrientes y del agua en general en otros países? Y queremos desarrollar algunos métodos empíricos para enfocarnos en políticas que ayuden a los países para, por ejemplo, cambiar sus políticas como el Telecán entre México, Estados Unidos y Canadá y cómo van a utilizar sus recursos hídricos. Es algo en lo que queremos trabajar. Otra pregunta importante está relacionada al uso del agua en general, al promedio y cómo se utiliza en el sistema agricultor y cómo el sistema comercial puede impactar estos otros sectores y cómo puede impactar las exportaciones. También si se pueden transmitir estos riesgos a otras zonas, por ejemplo en Rusia en 2008, en donde se prohibieron algunas exportaciones e importaciones con Sudáfrica. Entonces la pregunta es si impacta o no el uso del agua. Es algo en lo que estamos trabajando y queremos contestar. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias.